no tengan ningún reparo en pretender interrumpirme o quizás hacer un comentario en la caja de comentarios para poder absolverla sin ningún problema, ¿sí? Si es que hay un aspecto técnico, estimado Diego, que se va a cortar o algo por el estilo, te agradecería que me des una llamada de celular de frente para darme cuenta de manera inmediata si es que está fallando algo, porque como voy a estar acá en el Meet, quizá no te pueda leer el WhatsApp rápido, ¿sí? Excelente, doctor. Perfecto, estimado amigo. Bien, entonces miren, voy a pasar a compartir pantalla de una presentación bastante, bueno, he tratado de ser bastante metodológica para que se pueda entender lo que pretendo dictar el día de hoy. Me sale, estimado Diego, no, ya está, a ver, ya estoy habilitado. Vamos a ver. Voy a pasar a compartir pantalla. Ya está, sí puedo. Pero voy a pasar a descargar la PPT que he preparado para ustedes. Miren amigos, mientras que descarga esto, este diapositiva, a veces los aspectos técnicos pueden demorar un poquito, quiero que tengan presente ustedes lo siguiente. El proceso inmediato, como mencioné hace unos minutos también, el proceso inmediato es un proceso especial, regulado en el libro quinto del Código Procesal Penal, ¿correcto? Está dentro de los 7 procesos especiales que regula el Código Procesal Penal. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Se puede apreciar la clase? Sí, doctor. Perfecto. Como les seguía diciendo, el día de hoy les voy a hablar sobre el proceso inmediato, consideraciones desde la práctica legal. Mi nombre es lo que ustedes pueden apreciar ahí, tal cual lo he presentado. Soy José Arturo Matos y espero que el día de hoy sea una sesión productiva. Voy a tratar de hacerlo corta, concreta, precisa, pero con aspectos importantes que ustedes tienen que saber, ¿correcto? El proceso común. Nuestro Código Procesal Penal, como le mencioné, lo que se llama nuevo Código Procesal Penal, regula un proceso común o el proceso estándar o el proceso general que está descrito en el libro tercero del Código Procesal Penal. Tiene 3 etapas, como ustedes muy bien lo saben, ¿no? Etapa de investigación, etapa intermedia y etapa de juicio oral. Como ustedes se dan cuenta, yo la etapa de diligencias preliminares como la etapa de investigación preparatoria formalizada la he puesto en un mismo color porque pertenecen a una sola etapa, que es la etapa de investigación preparatoria. Correcto. Solamente, como ustedes saben muy bien, se divide en 2 subetapas, que son las diligencias y la investigación preparatoria formalizada propiamente dicha. Esto son, como su propio nombre lo dice, proceso común, lo que debería ser en regla general para cada delito que se venga investigando, ¿correcto? Sin embargo, también hay ciertas excepciones. Como toda regla general, como toda regla, como toda norma general tiene una excepción. Tiene excepciones. Y esta excepción la encontramos ya no en el libro tercero del Código Procesal Penal, sino la encontramos en el libro quinto. Libro quinto del Código Procesal Penal. ¿A partir de qué artículo? A partir del artículo 446 del Código Procesal Penal. Y en este libro quinto vamos a encontrar los diferentes procesos especiales, las excepciones a la regla general, que es el proceso común, ¿correcto? La excepción a la regla general, que es el proceso común. Y aquí tenemos 7 procesos especiales. El Código Procesal Penal regula 7 procesos especiales. Proceso inmediato, el proceso en razón por la función pública, que esto se subdivide en 3, 4 procedimientos especiales más. El proceso de seguridad, el ejercicio privado de la acción pública, que vendría a ser las querellas, la terminación anticipada, colaboración eficaz y el proceso por faltas. Estos son los 7 procesos especiales que regula el libro quinto del Código Procesal Penal. ¿Por qué procesos especiales? ¿Por qué existen estos procesos especiales y por qué no están dentro del proceso común? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué los hace especial? ¿Qué los hace estar dentro de la excepción al proceso común? Es que son procesos que tienen particularidades bastante especiales. Una de ellas, por ejemplo, si hablamos del proceso inmediato, que es el que nos vamos a abocar el día de hoy, que lo que trata de evitar son procedimientos o etapas innecesarias en el proceso penal. Por ejemplo, si estamos hablando del proceso por razón en función pública, lo que estamos hablando no es de una persona común y corriente, estamos hablando de una persona, de un alto funcionario, de una investidura que le otorga el Estado y por lo tanto no puede ser procesado ni investigado como un ciudadano de a pie.
Y no quiere decir que haya cierta discriminación. Una cosa es la discriminación y otra cosa es la distinción, también llamada en la doctrina como discriminación positiva, ¿correcto? Porque la investidura que le otorga el Estado a ser un alto funcionario, sea congresista, juez supremo, fiscal supremo, ministro, etcétera, tiene ciertas prerrogativas que la norma establece previo a un proceso penal. Por ejemplo, si hablamos del ejercicio privado de la acción pública, llamado también en el antiguo, bueno, el Código de Procedimientos Penales de 1940, encontramos lo que son las querellas, ¿no? Por difamación, por calumnia, etcétera. Entonces, eso, como es un proceso, es una particularidad especial donde el fiscal no participa como el titular de la acción penal, se le otorga esa facultad al privado, al agraviado, a la persona que hace a su vez un fiscal para que pueda reclamar sus derechos ante el proceso penal. Por eso que sería también un proceso particular, un proceso especial. Y así sucede con la terminación anticipada, la colaboración eficaz, el proceso por faltas, que no es un delito, sino falta. Entonces, todas ellas tienen algo en común, ¿no? Todas ellas tienen algo en común, que los procedimientos que se llevan a cabo no siempre se aplica tal cual el proceso común, que es el que les acabo de señalar. Que aquí, obviamente, se llevan todas las etapas a cabo y con los procedimientos que el código establece para obtener la verdad procesal. Ojo con lo que digo, verdad procesal, no la verdad material, porque la verdad material, obviamente, ninguno lo va a saber, ni el juez ni el fiscal. Solamente lo saben las partes que estuvieron presentes en el hecho delictivo. Y como señalé, el proceso inmediato solamente tiene estas dos etapitas. Miren ustedes el proceso común, cuántas etapas tiene, cuántos procedimientos tiene, y lo he hecho de forma general, porque dentro de diligencias preliminares están los plazos, están las diligencias, etcétera. Las diligencias urgentes e inaplazables, como lo dice el Código Procesal Penal. También está la etapa de investigación preparatoria formalizada, que es la que se encarga de recabar los elementos de convicción para determinar la existencia o no de un hecho ilícito, para individualizar al autor, por ejemplo. Todo esto también tiene etapa intermedia, donde se realiza una acusación, estimados amigos, control formal, control sustancial, ofrecimiento probatorio, y por último, la actuación en juicio oral, que es la actuación de medio de probatorio, de prueba. Todo eso tiene un tiempo estimado de duración. Obviamente, y dato adicional, los procesos comunes se dividen en tres, como paréntesis, ¿no? Procesos comunes en casos simples, procesos comunes en casos complejos y procesos comunes en casos de ¿qué? De criminalidad organizada. Cada uno de estos tipos de procesos comunes tienen sus plazos establecidos, más que todo lo hacen por los plazos. Pues por ejemplo, una investigación preparatoria puede durar hasta 9 años solamente en investigación por criminalidad organizada. 9 años, imagínense. Para que ustedes se den cuenta la extensión, la duración de un tiempo. Entonces, lo que hace los procesos especiales en muchos casos es simplificar. Entonces, miren ustedes haciendo un comparativo, el proceso común, 3 etapas, según el libro tercero del Código Procesal Penal. Por ejemplo, un dato adicional también para el doctor Pablo Sánchez Velarde, el proceso común tiene 5 etapas: diligencias preliminares, investigación preparatoria, etapa intermedia, juicio oral y etapa de ejecución. Por ejemplo, para Pablo Sánchez Velarde son 5, ¿no? Pero el código en realidad establece solamente 3. Y miren ustedes las etapas del proceso inmediato. De diligencias preliminares nos pasamos hasta juicio oral. ¿Qué etapa es la que nos hemos salteado, la que nos hemos obviado? Investigación preparatoria formalizada y la etapa intermedia. Estas dos etapitas del medio, el Código Procesal Penal establece que son innecesarias. Podemos obviarlas, ¿correcto? Entonces, como ustedes se dan cuenta, el proceso inmediato viene a ser un proceso sumamente corto, sumamente breve. Diligencias preliminares y de frente pasamos a hablar del juicio oral. Pero, obviamente, tenemos que cumplir ciertos parámetros, ciertos requisitos, ciertas formalidades para poder instaurar, incoar el proceso inmediato y obviarnos esas etapas que en realidad son muy importantes, como por ejemplo la etapa de investigación preparatoria y la etapa intermedia. Porque recordemos ustedes que podemos hablar recién de proceso penal en la etapa de investigación preparatoria formalizada. Antes de ello no es proceso penal, porque la etapa de diligencias preliminares está a cargo de la Fiscalía, está a cargo del fiscal, del Ministerio Público.
Recién a partir de la disposición de formalización de la investigación preparatoria es cuando el juez toma conocimiento y se convierte en un proceso penal. Ante ello es una investigación penal, nada más, no es un proceso. Proceso es recién cuando pasa a manos del juez, porque realiza el control de legalidad sobre ciertos actos de investigación para poder obtener elementos de convicción que podamos determinar la existencia de un delito, ¿correcto? Entonces, miren ustedes, ¿cómo es posible que desde la etapa de diligencias preliminares, que es la etapa a cargo del fiscal, la etapa a cargo del Ministerio Público, donde él es amo y señor de la investigación, no le pide permiso a nadie, el juez de investigación preparatoria no toma conocimiento de ello ni de los actos de investigación, salvo ciertos casos muy excepcionales? ¿Cómo es posible que de esa etapa, como dirían por ahí, cómo es posible este suceso, que de diligencias preliminares pasemos de frente a juicio oral o una etapa de determinación de responsabilidad? Ah, porque tenemos que seguir ciertos parámetros para hacer eso, que son los siguientes. Miren, estimados amigos, la finalidad del proceso inmediato tiene dos finalidades muy importantes. Tiene dos finalidades muy importantes, amigos. La primera, que es la simplificación y celeridad, en el sentido de, uno, obviar etapas innecesarias, y dos, que es un proceso rápido, ágil, porque ya tenemos la determinación de que existe la comisión de un delito, ¿correcto? Y también tiene una finalidad, una segunda finalidad, que es el evitar un trámite rutinario e innecesario. Es decir, hagamos que el proceso penal sea productivo, pero el hecho de que sea productivo no quiere decir que lo llevemos a cabo al pie de la letra y en vez de hacerlo eficiente, lo hacemos un proceso formalista, por trámite rutinario, burocrático. Esa no es la finalidad del proceso penal. El proceso penal está destinado a aplicar el derecho bajo las garantías establecidas en el código, pero para también encontrar la verdad procesal. Entonces, si ya tenemos, estimados amigos, los elementos de convicción, los elementos de prueba, como quieres llamarlo, que determinan la existencia de un delito, ¿ya para qué comernos etapas innecesarias? ¿Me dejo entender? Esa es la finalidad del proceso inmediato, la simplificación y celeridad procesal y evitar trámites rutinarios o, por ejemplo, se podría decir, tergiversar el proceso penal, cambiar su finalidad del proceso penal, mal utilizar el proceso penal. Eso no es la idea. Lo que se trata es de que el proceso penal sea eficiente y sea eficaz, ¿correcto? Si ustedes revisan, estimados amigos, el artículo 446 del Código Procesal Penal, que por cierto es donde se da inicio a los procesos especiales, y el primer proceso especial regulado en el Código Procesal Penal es el proceso inmediato, usted se va a dar cuenta que el proceso penal se puede aplicar solamente en ciertas causales muy específicas, como lo ha llamado también el Acuerdo Plenario 2-2016, causales de procedencia, estimados amigos, supuestos de aplicación. ¿Cuándo puede el fiscal, mejor dicho, cuándo se puede, cuándo el representante del Ministerio Público puede interponer el encuadre del proceso inmediato? ¿Cuándo? En 5 causales muy específicas. Cuando estamos ante un supuesto de flagrancia delictiva, cuando estamos ante un supuesto de confesión sincera, o estamos ante un supuesto de un delito evidente, o también, y esto lo ha agregado también una modificatoria que hubo en el año 2015, si no me equivoco, la omisión a la asistencia familiar y la conducción en estado de ebriedad. La doctora te vino a buscar, pero si no, no sé si es raro contigo para que le digas. ¿Así? Sí, la doctora entró, te vio y se fue, si quiere, para que le pregunte si quería. Entonces, amigos, bajo estos 5 supuestos es donde se lleva a cabo el proceso inmediato. Solamente bajo la procedencia de estos 5 supuestos. Repito, flagrancia delictiva, confesión sincera, delito evidente, omisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad. Correcto, pero estos requisitos o estos supuestos de aplicación, estimados amigos, van a estar siempre, ojo con este dato, van a estar siempre con el análisis de los siguientes presupuestos materiales que lo ha establecido el Acuerdo Plenario 2-2016. Evidencia delictiva y la ausencia de complejidad, ¿correcto? Entonces, cada vez que ustedes tengan uno de estos supuestos de procedencia, por ejemplo, si ustedes lo vienen a buscar, ustedes son abogados defensores, un abogado litigante, se dedican a la defensa privada, y les viene a buscar una persona que le dice,
El día de ayer me han detenido en flagrancia delictiva porque me han encontrado entrando a una casa o forcejeando, palanqueando una puerta para poder ingresar a robar. O me han detectado arranchando el celular, me han visto, por ejemplo, que he estado, por ejemplo, en un escenario de violencia contra la mujer y me han detenido. Y ustedes, siendo abogados defensores de defensa privada, se van a dar cuenta que si su cliente ya está detenido por el plazo de 48 horas que ahora tiene la flagrancia, inmediatamente tienen que saber que es una causal de flagrancia delictiva. Por lo tanto, es muy probable que cuando culmine esas 48 horas de detención o antes de las 48 horas de detención, el fiscal en el 99.9% de casos va a requerir ¿qué cosa? Proceso inmediato. Pero usted, ¿qué cosa es lo que tiene que hacer? No solamente analizar si están bajo los 5 supuestos de aplicación de proceso inmediato, sino que tienen que analizarlo también bajo la lupa de estos dos requisitos materiales. Es decir, si en el caso tenemos, pero mejor dicho, si en el caso no tenemos evidencia delictiva y tampoco tenemos ausencia de complejidad, no va a proceder el proceso inmediato. Va a tener que redirigirse. ¿A dónde? A un proceso común. La idea es esa, amigos. Si ustedes son, obviamente, defensa privada, la idea es que los procedimientos, obviamente, en conveniencia de tu cliente, pasen un proceso penal común, porque así pueden realizar más actos de investigación, pueden ofrecer más medios de prueba, etcétera, etcétera. Pero pongámonos en el escenario del proceso inmediato. Obviamente, el representante del Ministerio Público, el fiscal, lo que va a hacer, ¿qué cosa es? Requerir proceso inmediato, porque es lo más rápido. Ya tienes diligencias preliminares, ¿para qué voy a investigar? ¿Para qué voy a plantear otras cosas más innecesarias? De frente, vamos a juicio, juzguémoslo, actuemos prueba. Bien, amigos, entonces, una vez más, para pasar a unos requisitos bastante formales. Miren ustedes, ya ustedes saben qué significa la flagrancia delictiva, la flagrancia propiamente dicha, la cuasiflagrancia o la flagrancia presunta, las tres modalidades que establece el Código Procesal Penal en los tipos de flagrancia. También entendemos qué cosa es la confesión sincera, regulada en el artículo 160 del Código Procesal Penal, que tiene que ser una confesión espontánea, natural, sin ningún tipo de presiones y para que pueda coadyuvar a la investigación. Cuando hablamos de delito evidente, estimados amigos, cuando hacemos referencia a que un supuesto de aplicación es el delito evidente, lo que trata de decir es que el fiscal ya tiene tales elementos de convicción que ya no necesita realizar más, porque ya tiene la evidencia delictiva. Por ejemplo, estás conduciendo un vehículo en estado de ebriedad. ¿Qué es lo que se necesita para determinar que has cometido el delito de conducción en estado de ebriedad? Ojo, ojo que puede estar relacionado con otros. El fiscal dice, se intervino al señor conduciendo un vehículo automotor. Se le hizo el examen de alcoholemia y salió más del 0.5 de que lo permite la norma. Delito, conducción en estado de ebriedad. Y ahí hay qué cosa, evidencia delictiva. Ya no necesito hacer más. O ustedes creen que es necesario llamar al policía que lo intervenga, que declare. Ustedes creen que es necesario citar a la persona, al acompañante como testigo que estuvo en ese vehículo para que declare. ¿Ustedes creen que eso es necesario? Ya no. Sería muy incoherente, improductivo. No sería un proceso penal eficiente ni eficaz, porque ya tenemos una evidencia delictiva. No necesito más actuación probatoria. Con esto me basta, con uno o dos documentos me basta para llevarte a juicio, porque se cumple con lo establecido en el tipo penal de conducción en estado de ebriedad. Además que tengo evidencia delictiva, ¿correcto? Número dos, otro ejemplo parecido a de delito evidente que no está relacionado a los demás. Acaba de suceder por ejemplo, un feminicidio, ¿no? Supongamos que estamos bajo el escenario de un tipo penal de feminicidio. Se tomó conocimiento de aparentemente un acto de violencia en un domicilio y por la bulla, por los actos de querer evitar o actos de disputa en el domicilio, la gente llama a la policía, etcétera, etcétera. Viene la policía a hacer una verificación de lo que ha sucedido, entra la policía y encuentra un cadáver en el domicilio, en la sala, en el cuarto, encuentra un cadáver en el domicilio, pero no está, está el cadáver solito, ya no tienen a ningún sospechoso. Comienzan a recabar actos de investigación, por ahí encuentran el celular, encuentran por ahí un mensaje, encuentran por ahí el elemento pulso cortante. Entonces, al realizar dentro de las
48 horas de flagrancia, por ejemplo, o dentro de las 24 horas, sí, mucho mejor, encuentran alguna evidencia delictiva de que una persona fue, o por ejemplo, hay cámara de seguridad, más fácil, hay cámara de seguridad y ven que el de domicilio ha salido hace unos minutos un sujeto varón y que se le puede apreciar la cara, la cara de forma clara y saben que es su esposo, su cónyuge, por ejemplo. Ah, evidencia delictiva. Yo no necesito más pruebas, ya lo encontré. Ahora lo detengo y realizo la incoación al proceso inmediato. Entonces, ahora, hay una normativa que dice, por ejemplo, hay ciertos requisitos o hay ciertos casos en donde, a pesar del delito y la complejidad, no puedo aplicar evidencia proceso inmediato. Y es ahí donde vamos a pasar a hablar, bajo los ejemplos que les he puesto. Y aquí paso, muchos de ustedes están haciendo una pregunta bastante importante ahorita, yo sé cuál, y les voy a pasar a responder con lo siguiente. Una vez señalados los requisitos de procedencia del proceso inmediato, estimados amigos, como yo les dije, no solamente basta ver si estás en flagrancia, acompañado sin ser, etcétera, etcétera. Si tienes que esto analizarlo bajo la lupa de estos dos requisitos materiales: evidencia delictiva y ausencia de complejidad. ¿Por qué? Por ejemplo, en los delitos contra la libertad sexual, casi nunca o mejor dicho, no se aplica el proceso inmediato por la ausencia de complejidad. ¿Me dejo entender? Entonces, el delito es tan complejo o hay actos de investigación que realizar para determinar la responsabilidad o la presunta comisión de un delito tan complejo que basta que uno de estos requisitos no esté para que el proceso ya no sea aplicable, el proceso especial, el proceso inmediato, y pase a ser un proceso común. ¿Correcto? Entonces, si tengo evidencia delictiva, pero el delito es complejo, no puedo llevar un caso al proceso inmediato. ¿Correcto? Por eso digo, no basta solamente estar ante estos escenarios, sino analizar también lo que el Acuerdo Plenario 2-2016 ha desarrollado, que son evidencia delictiva y ausencia de complejidad. Ojo, no son requisitos copulativos, es decir, no es necesario que estén ambos. Puede que esté uno, como puede que esté el otro. Si tengo un delito, por ejemplo, en flagrancia delictiva, que es lo que me pasó hace poco, estuve en me obtuve una llamada para ser abogado de una persona que aparentemente había cometido el delito de lesiones contra un policía, ¿no? Contra una autoridad. Bajo este escenario, había habido una detención. A ver, les cuento el caso. Había un vehículo donde el conductor estaba en estado de ebriedad. Perfecto. Nada que discutir ahí. Pero el acompañante, que era, por ejemplo, un amigo del conductor, evitó esa detención, porque si el policía detecta que tú estás bajo el grado de alcohol conduciendo un vehículo, lo que hace es te solicita que apagues el vehículo, el policía te retira la llave y te pasa a detener, correcto. Pero ¿qué pasa? En ese trayecto de la detención, los acompañantes que estuvieron en ese vehículo bajaron para evitar esa detención, pero como ustedes saben, una persona puede evitar su propia detención, correcto. Pero además, si es que tú pretendes ayudar a que se evite o a interrumpir la función de la policía, pero además de ello lo haces bajo la violencia, y comienzas a forcejear con la policía, a empujarte con ellos, a golpearlos, ahí es un exceso. Y a esta persona, la acompañante, la estaban investigando por este delito y ahí fue donde me llamaron a mí. Estaba detenido ya casi 24 horas, un poquito más, y el fiscal efectivamente había requerido el proceso inmediato, la incoación al proceso inmediato. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? ¿Qué es lo que tuve que hacer? Discutir evidencia delictiva y ausencia de complejidad. ¿Correcto? ¿Por qué? ¿Cuáles eran los elementos de convicción? Declaración del policía, declaración del acompañante del policía que hizo la intervención. Había el examen médico legista, que el policía efectivamente tenía lesiones, pero también había un examen médico legista que tenía el intervenido, que también tenía lesiones. Es decir, el policía también lo había forcejeado, etcétera, etcétera. Y por último, no había cámara de seguridad en la zona. No había cámara de seguridad, por suerte. Entonces, es la palabra del policía contra la palabra del intervenido. Entonces, ¿qué es lo que dice, señor magistrado? Este caso no existe una ausencia en complejidad, por el contrario, hay un caso que merece tener mucho más actos de investigación.
conforme al artículo 342 del Código Procesal Penal. Merece este caso tener más actos de investigación. Puede que la municipalidad efectivamente no tenga cámara de seguridad en esa zona, pero hay casas privadas que sí tienen, hay domicilios privados que sí tienen cámara de seguridad, solicítenlo. Entonces, el juez, obviamente, al mencionar que estábamos ante un supuesto de flagrancia, pero no estábamos ante un caso de ausencia de complejidad. Al contrario, necesitábamos hacer más actos de investigación. Por lo tanto, este segundo requisito, regulado o propuesto por el Acuerdo Plenario 2/2016, titulado el requisito material, no se cumplía en el caso específico. Por lo tanto, el juez dijo, improcedente la incoación al proceso inmediato, reconduzca este proceso a proceso común. Y actualmente el caso recién está en etapa de investigación operatoria formalizada. Obviamente, es muy probable que este caso pues, se sobresea porque con declaraciones del policía, con declaración del intervenido, con ambos lesiones, es muy difícil determinar quién dice la verdad, entre comillas, ¿no? Entonces, es muy probable que se sobresea por falta de evidencia delictiva. Entonces, para culminar este punto, para cerrar este punto, una vez que ustedes ubican el supuesto de aplicación del proceso inmediato, lo que tienen que hacer inmediatamente es analizar si están ante una evidencia delictiva o ante una ausencia de complejidad. Así ustedes no determinen o no tengan al 100%, ya sea la evidencia delictiva o la ausencia de complejidad, basta que generen duda, estimados amigos, y esto lo dice el acuerdo plenario, basta que generen duda, pueden reconducir al proceso común. Con la simple duda, el juez reconduce el proceso inmediato o la incoación o la pretensión de incoar el proceso inmediato al proceso común. No es necesario la determinación al 100%. Entonces, amigos, una vez mencionando, una vez que les he dicho, que les he narrado las etapas que tiene el proceso inmediato, sus requisitos de aplicación y sus supuestos materiales, vamos a hablar de cada uno de estos supuestos, de la flagrancia delictiva, de la confesión sincera, del delito evidente, etc. ¿Correcto? La flagrancia delictiva, ustedes lo pueden encontrar en el artículo 259 del Código Procesal Penal. Y ustedes cuando lean su artículo 259 del Código Procesal Penal se van a dar cuenta que en ese articulado lo que describe son la cuasiflagrancia, la flagrancia propiamente dicha y la flagrancia presunta. Ahí están las tres desarrolladas y lo desarrollan en los siguientes términos. Primero dice, estamos ante un escenario de flagrancia delictiva cuando el agente es descubierto en la realización del hecho, o mejor dicho, con las manos en la masa. Ahí no hay discusión, flagrancia estricta. Número 2, estamos ante un escenario de flagrancia delictiva cuando el agente acaba de cometer el hecho delictivo y es descubierto. El agente acaba de cometer el derecho delictivo y es descubierto. ¿Eso qué cosa es? La cuasi-flagrancia. ¿Correcto? Cuasi-flagrancia. Tercer escenario. Nos encontramos ante flagrancia delictiva cuando el agente ha huido, ojo, ha huido o ha sido identificado durante o inmediatamente después de ejecutar el delito. Ahí también estamos ante qué cosa? Ante un escenario de cuasi-flagrancia, ¿correcto? Y por último dice, estamos ante un escenario de flagrancia delictiva cuando el agente es encontrado dentro de las 24 horas a través de los datos que permitan influir en su intervención. Es decir, que hay ciertos datos reveladores que me hacen pensar que esta persona es la que probablemente cometió el delito. La paso a detener. Ahí estamos ante una flagrancia presunta. El Código Penal no lo dice con subtítulos, pero en su desarrollo hace los tres tipos de flagrancia. Cuando estamos, estimados amigos, ante la causal de confesión sincera para aplicar el proceso inmediato, el artículo 160 del nuevo Código Procesal Penal vigente a partir del año 2004, nos vamos a dar cuenta que este artículo, para determinar que una confesión es sincera, a pesar de que pueda parecer una obviedad, no toda confesión es sincera, tiene que cumplirse con ciertos requisitos establecidos en la norma. Uno de ellos tiene que ser que el agente haya admitido o haya aceptado los cargos de su imputación. Pero esta admisión o aceptación de la imputación en su contra no solamente basta con eso, sino también tiene que ser corroborada con elementos de convicción. Tienen que haber ciertos elementos de convicción que la fiscalía haya recabado para decir, lo que tú me estás diciendo es cierto, me ayuda a la investigación.
Número 3, que se haya prestado esa confesión sincera, se haya realizado de forma libre y con completa cabalidad de sus facultades. Es decir, la persona no tiene ningún aspecto psíquico como una enfermedad, no es bipolar, por ejemplo, no tiene ningún aspecto de salud mental que pueda influir en la toma de decisiones. Esta confesión es completamente libre, voluntaria y espontánea, ¿correcto? Y además, esta confesión sincera no es ante cualquier persona, no es que yo estoy aquí sentado, ahorita llega una persona y me dice, doctor, o Arturo, o Matos, o doctor Matos, como quieran decirme, acabo de cometer un delito. Ah, eso no es confesión sincera. Yo no soy ninguna autoridad para determinar si que tu confesión tiene validez. Lo tienes que hacer ante un juez o un fiscal y en presencia de tu abogado defensor. ¿Por qué en presencia de tu abogado defensor? Porque es quien te va a dar el control de legalidad y quien va a evitar por A o B que seas inducido a declaración. Y ahí ya no va a ser ni sincera, no va a ser ni espontánea ni libre. ¿Me puedo entender? Y también para que se eviten actos de tortura, para que tú digas la verdad. Y como he señalado, todo eso tiene que ser bajo el prisma de sincero y espontáneo. Cuando se dice sincero y espontáneo, quiere decir que tú narres tal cual han sucedido los hechos sin obviar información. Es decir, cómo los narras. Y ojo, no toda confesión sincera es válida. Si es que la fiscalía ya tiene elementos de convicción, o como se le conoce, tiene un delito evidente, bajo los elementos de convicción que ha recabado, etcétera, etcétera, y la confesión sincera que haga este imputado ya no es relevante, no se va a tomar en cuenta como confesión sincera. Ya no va a ser confesión sincera. Ya va a ser algo innecesario. Entonces, tiene que ser una confesión de manera casi inmediata a la comisión del delito. Y además, cuando tú te acoges a la confesión sincera regulada en el artículo 160 del Código Procesal Penal, tienes un beneficio. Esto es parte del derecho penal premial también. Te reduce la pena que te vayan a imponer y además se suma en caso apliques proceso inmediato, por ejemplo. Perdón, terminación anticipada. Un datito adicional. Ustedes revisan el código y se van a dar cuenta que la confesión sincera se puede acumular ese beneficio al proceso de terminación anticipada. Un datito que si por ahí le puede aportar. Amigos, cuando estamos ante un delito evidente, que es el tercer escenario de aplicación para el proceso inmediato, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Para que estemos ante un delito evidente, y como lo acabo de señalar al inicio de la ponencia, después de las diligencias preliminares, lo que hacemos es obviar la formalización de la investigación preparatoria en la etapa intermedia y pasamos de frente a juicio, ¿verdad? Entonces, para tener la condición o estar ante un delito evidente, los actos urgentes e inaplazables, porque recordemos que las diligencias preliminares lo que hace es lo que tienen como finalidad recabar los actos urgentes e inaplazables, tienen que tener tal seguridad de la comisión de un delito. Tienen que llegar a obtener un estándar casi de probabilidad, casi de certeza. La probabilidad extrema en el sentido de cualquier posibilidad. Es decir, los actos urgentes e inaplazables que lo he hecho durante 48 horas, por ejemplo, son suficientes para llegar a la seguridad que existe, en este caso, una comisión de un delito. ¿Correcto? Cuando estamos ante un delito evidente, se tienen que cumplir, repito, estos dos requisitos. Que los actos urgentes e inaplazables de las diligencias preliminares lleguen a la conclusión y a la seguridad, casi certeza, de la comisión de un delito para que se pueda discutir de frente en juicio oral. Esa es la idea. Estimados amigos, y cuando estamos, por ejemplo, ante un supuesto de la omisión a la asistencia familiar, quizás uno de los delitos o uno de los supuestos más comunes para pretender incoar al proceso inmediato, lo que se tiene que hacer, ¿qué cosa es? Primero, obviamente, esperar que tengamos una sentencia civil, ¿no? Una sentencia de alimentos de un juzgado de paz letrado, especializado en familia, ¿no? Que diga que obviamente hay un monto de pensión que se debe cumplir de manera mensual en favor de un menor de edad, ¿no? Si pasan, ¿cuántos meses? 2 meses y 15 días, mejor dicho, 3 meses, en lo que en la práctica suele hacer. A partir de 2 meses y medio, 3 meses, puedes solicitar al juzgado civil que emitió esa sentencia que se le requiera al demandado, al obligado, que cumpla con depositar sus 2 cuotas y medias pendientes, como se le conoce también de vengados,
y de esa manera se pueda evitar el apercibimiento al proceso penal, ¿correcto? Entonces, bajo esta figura, si es que a pesar del apercibimiento que hace el juzgado civil, el apercibimiento es, señor Pepito Juanito, usted tiene 24 horas, tiene 5 días, 3 días, un día para que usted pueda pagar lo que usted debe de alimentos o de vengados. Si no lo hace en el plazo que yo estoy señalando, inmediatamente pongo en conocimiento a la Fiscalía por omisión a la asistencia familiar. Inmediatamente la Fiscalía va a realizar, ¿ustedes creen, algún acto de investigación? Si ya tiene la sentencia del juzgado civil de paz letrado y además tiene la verificación del incumplimiento de esos devengados, inmediatamente va a solicitar el proceso inmediato. Ya no necesita realizar más algo de investigación, ¿correcto? Y ahí se va a aperturar una vez más un proceso inmediato. En la conducción de estado de ebriedad, estimados amigos, como ya lo he señalado, tampoco hay que hacer muchos actos de investigación. Solamente basta con que te encuentren, obviamente, conduciendo un vehículo automotor con el grado de alcohol que sobrepase, que exige la norma, para que con esto baste para que la Fiscalía pueda incoar al proceso inmediato, amigos. Entonces, como ustedes se dan cuenta, son causales que abren el proceso inmediato y que son delitos o que son hechos aparentemente lícitos o ilícitos que no necesitan mayor complejidad, que no necesitan mayor acto de investigación, que no necesitan mayor recaudo probatorio. Basta con lo mínimo para que llegues a esto. Basta con lo mínimo para que llegues a la seguridad de la comisión de un delito. Con lo mínimo. Y como siempre digo, es de manera excepcional, porque ¿qué pasa si es que no tienes una evidencia delictiva o simplemente estás ante un caso de ausencia de complejidad? Es decir, el caso es complejo. Necesita realizar más actos de investigación. Bueno, caballero nomás, señor magistrado, reconduzca a un proceso penal común, bajo las reglas del código, bajo las reglas del proceso común. Vayámonos a una investigación preparatoria formalizada, vayamos a realizar todas las investigaciones en el plazo que establece la norma, vaya usted a postular su acusación si quiere, hacemos control formal, sustancial, ofrecimiento de prueba, y después discutimos en juicio oral el alegato de apertura, el reexamen, el contrainterrogatorio, etcétera, etcétera, hasta la sentencia final. Porque, obviamente, necesita más actos de investigación y no estamos ante el supuesto de ausencia de complejidad. ¿Correcto? Estimados amigos, pero ¿cómo es el proceso una vez determinado que efectivamente estás ante un caso de proceso inmediato y además tienes los dos requisitos completos? Estás ante un caso de evidencia directiva y ausencia de complejidad, es decir, que el caso no es complejo. Lo que tiene que hacer el primero, estimados amigos, el fiscal, y con esto ya vamos culminando, primero hay una audiencia que se llama incoación, ojo, incoación al proceso inmediato, que en cristiano, que en palabras fáciles, lo que significa es, señor magistrado, creo que estamos ante un caso de proceso inmediato, creo que podemos obviarnos etapas, evalúelo por favor, yo le pongo en la mesa las razones por las cuales debe usted aprobar el proceso inmediato y pasar inmediatamente a qué cosa, al juicio inmediato. Correcto, porque estamos culminando la etapa de diligencias preliminares, le preguntas al juez si puede llevar a cabo el proceso inmediato y ahí por último pasa al juicio. Pero ya no se llama juicio oral como se llamaba en el proceso común, se llama proceso inmediato, juicio inmediato. Es el término correcto, juicio de proceso inmediato o juicio inmediato. Pero primero pasemos a lo primero. Incoación al proceso inmediato. ¿Qué cosa es? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se lleva a cabo? Ustedes lo van a encontrar esto en el artículo 447 o 48 del Código Procesal Penal, si es que no me equivoco. El representante del Ministerio Público le solicita al juez de investigación preparatoria, como mencioné hace unos segundos, la incoación al proceso inmediato. El juez tiene máximo 48 horas. Ojo, esto es con responsabilidad funcional si no lo hace dentro del plazo establecido. Máximo 48 horas para establecer el proceso o una audiencia de incoación al proceso inmediato. ¿Y qué cosa se discute, estimados amigos, en la audiencia de incoación al proceso inmediato? Una vez que instala la audiencia dentro de las 48 horas de la solicitud,
el fiscal debe indicar si se impone alguna medida de coerción. Y aquí seguramente también estoy respondiendo a algunas preguntas que ustedes hacen. ¿Se puede interponer prisión preventiva en un proceso inmediato? ¿Se puede poner comparecencia con restricciones? ¿Se puede poner comparecencia simple? Sí. Es ahí, en el momento de la incoación al proceso inmediato. Ojo, la incoación al proceso inmediato vendría a ser una etapa, aunque no lo crean, vendría a ser como una etapa intermedia. Eso es, la incoación al proceso inmediato es lo más parecido, estimados amigos, a una etapa intermedia, pero mezclada con aspectos de investigación preparatoria formalizada. Y lo paso a explicar. Miren por qué. Porque una vez que que el juez señala audiencia para discutir si es que procede o no procede el proceso inmediato, el fiscal también tiene la posibilidad de plantear alguna medida de coerción. Por ejemplo, prisión preventiva, comparecencia con restricciones, comparecencia simple, impedimento de salida, etcétera. Cualquier medida de coerción de carácter personal, así como también cualquier medida de coerción de carácter real, algún embargo, alguna incautación, etcétera. Además, te dicen que después que el fiscal discute o no si es que pretende solicitar alguna medida de coerción, también las partes pueden arribar a algún criterio de oportunidad o también solicitar terminación anticipada. ¿Qué cosa, amigos, es el criterio de oportunidad? Abarca dos cosas: acuerdo plenario 5-2006-2009 y 5-2008. Acuerdo plenario 6-2009 y acuerdo plenario 5-2008. Los criterios de oportunidad son dos: principio de oportunidad y acuerdo reparatorio. Cuando ustedes escuchen la frase criterio de oportunidad, se va a hacer referencia a estos dos: principio de oportunidad, que es diferente, y criterio de oportunidad, lo que está regulado básicamente en el artículo 2 del Código Procesal Penal. Y también puede solicitar terminación anticipada. Y recuerdo lo que yo les dije: ¿qué pasa si tú te acogiste a la confesión sincera? Perfecto, estás ante confesión sincera, estás en tu etapa de incoación del proceso inmediato y más inteligente, más hábil, te acoges también al principio al proceso de terminación anticipada. Inmediatamente tienes dos beneficios premiales. Y aunque no lo creas, es un proceso especial, porque el proceso especial de terminación anticipada es eso, un proceso especial sobre otro proceso especial que vendría a ser el proceso inmediato, ¿correcto? Pero tienes ya dos beneficios premiales acumulados y te conviene ante una eventual sentencia. Una vez que ya el fiscal ha discutido si pretende solicitar prisión preventiva, por ejemplo, o cualquier otra medida, y también las partes han discutido si es que van a arribar a algún acuerdo reparatorio, algún criterio de oportunidad o alguna terminación anticipada, lo que pasa es que el juez va a discutir la procedencia del proceso inmediato. El juez va a decidir, el juez en ese mismo acto va a emitir la resolución de procedencia o de improcedencia del proceso inmediato. Y se va a pronunciar respecto, en ese orden, ¿eh? Se pronuncia así: si procede o no procede el proceso inmediato, se pronuncia si es que procede o no procede el criterio de oportunidad, y se pronuncia si es que procede o no procede alguna medida de coerción o terminación anticipada. En ese orden, estimados amigos, es lo que en ese orden se va a discutir la resolución final. Una vez que se emite esta resolución, estimados amigos, esa decisión es impostergable, como les señalé. Se discute en esa misma audiencia y en ese mismo acto. Y la resolución es apelable, ¿correcto? Ustedes pueden apelarlo sin ningún inconveniente, conforme a los plazos y a las reglas que establece el Código Procesal Penal. Si en caso, estimados amigos, el juez emitiera una resolución de procedencia del proceso inmediato, el fiscal tiene 24 horas, ojo, una vez que se emite la procedencia del proceso inmediato, el fiscal tiene 24 horas para presentar su requerimiento acusatorio. Y en caso se emita la resolución de improcedencia del proceso inmediato, lo que hace el fiscal es emitir la disposición que corresponda, que normalmente es la disposición de formalización de la investigación preparatoria. ¿Y qué cosa es? Se ha reconocido el proceso penal común. Y por último, estimados amigos, para no cansarlos, entiendo que también tienen cosas que hacer. Una vez que sale la procedencia del proceso inmediato, entramos al juicio inmediato. No sé si se puede ustedes apreciar aquí, pero el juicio inmediato es
Una vez que se ha aceptado la procedencia de juicio inmediato, el juez realiza la audiencia única de juicio en el día, o en todo caso de manera excepcional, no debe excederse 72 horas, estimados amigos. Las partes son responsables de preparar y convocar a sus órganos de prueba, es decir, testigos, peritos, etcétera, para que asistan a la audiencia de juicio, pero no de juicio oral, sino de juicio inmediato, pero es lo mismo, solamente que se hace más rápido, solamente que se hace más, con más premura. Y una vez que estamos en el plenario, en la audiencia, el fiscal expone, tal cual señala el Código Procesal Penal para el proceso común, expone resumidamente los hechos, objeto de acusación, la calificación jurídica y las pruebas que va a ofrecer para su admisión conforme a lo establecido en el 349 del Código Procesal Penal. Estimados amigos, pero ¿qué pasa si el juez determina que hay defectos formales? Pues en la misma audiencia va a requerir que se subsane. Por ejemplo, hay un error en los nombres, hay una cuestión de incongruencia, hay una cuestión de falta de imputación necesaria, en ese mismo acto lo tiene que subsanar. Y una vez que se ha subsanado estos aspectos formales, pasamos a discutir los aspectos sustanciales de fondo, alguna excepción de improcedencia de acción, algún planteamiento de sobreseimiento, etcétera, etcétera. La resolución, el auto, estimados amigos, que declara fundado el sobreseimiento, es decir, que el caso se archive, o algún medio técnico de defensa, cuestión prejudicial, cuestión previa, es apelable con efecto devolutivo y el recurso se interpone y se fundamenta en el mismo acto. Ojo, en la misma audiencia tú fundamentas o realizas tu apelación que pretendes hacer ante el sobreseimiento. Si eres fiscal, por ejemplo. El juez debe instar a las partes a realizar convenciones probatorias, o sea, tal cual sucede en el juicio oral de un proceso común, pero ahora en un proceso inmediato, estimados amigos. Y cumplidos los requisitos de validez que estipula el 350 para lo que se refiere a la subsanación de la acusación, también se debe pronunciar en el mismo acto. Las sesiones, es decir, las audiencias, se llevan a cabo de forma continua e ininterrumpida. Por ejemplo, si es muy extenso o si es que por A o B se cruza alguna diligencia, el juez puede suspender la audiencia el día de hoy y lo sigue mañana a primera hora. No tiene que pasar mucho tiempo. Es de forma continua e ininterrumpida. Y el juez penal que instale el juicio, estimados amigos, no puede conocer otros hasta que culmine el iniciado. O sea, no puede ver otros juicios. Tiene que ver el de proceso inmediato hasta que culmine. Y cuando hayan cuestiones no previstas que estén reguladas por el proceso penal y el proceso inmediato, se rige bajo las reglas, estimados amigos, del proceso común. Espero que se haya entendido, amigos. He tratado de ser bastante práctico y concreto con cuestiones puntuales que ustedes deben conocer, para que a partir de ello ustedes puedan realizar sus investigaciones. Mis datos están ahí, si quieren contactar sin ningún problema, y podamos conversar sobre aspectos académicos, sobre alguna consulta que ustedes tengan. Muchísimas gracias, estimados amigos.